En el verano de 1892, cuando Esteban de Alarcón cruzó el umbral de la casa de piedra que había comprado sin haberla visto nunca, no esperaba encontrar vida donde solo debía haber polvo y silencio. Había pagado una miseria por aquella propiedad en las colinas de Castilla, tan lejos de Madrid como era posible llegar sin abandonar España por completo. El notario le había advertido que la casa llevaba años abandonada, que nadie del pueblo se acercaba por supersticiones tontas. Perfecto, había pensado Esteban, exactamente lo que necesitaba. Necesitaba estar donde nadie lo conociera, donde nadie susurrara su nombre al verlo pasar, donde nadie recordara que su esposa había muerto gritando su nombre mientras daba a luz a un hijo que tampoco sobrevivió, donde nadie supiera que él había estado en campaña cuando sucedió, que había llegado 3 días tarde para el funeral doble, que se había arrodillado frente a 2 tumbas frescas y había deseado estar en una de ellas. 2 años habían pasado desde entonces, 2 años en los que Esteban había intentado seguir viviendo en Madrid, cumpliendo con sus obligaciones militares, asistiendo a eventos sociales donde las mujeres lo miraban con lástima y los hombres le palmeaban el hombro murmurando palabras vacías. 2 años en los que cada noche bebía hasta perder el conocimiento para no soñar con el rostro de Eleonor, con sus manos buscándolo en la oscuridad, llamándolo mientras moría sola. Así que había vendido todo, había renunciado a su comisión y había comprado esta casa en medio de la nada. Un lugar para desaparecer, para dejar de ser don Esteban de Alarcón, oficial condecorado, viudo desconsolado, para convertirse en nadie. Pero cuando empujó la puerta principal y entró en el vestíbulo sombrío, escuchó algo que no debería estar allí. Llanto de bebé. No uno, sino 2, en perfecta sincronía, como un eco gemelo que resonaba en las paredes de piedra. Esteban se quedó paralizado, su mano instintivamente buscando el arma que ya no llevaba. El llanto continuó, viniendo de algún lugar en el piso superior. Y entonces escuchó otra cosa, una voz de mujer suave y melodiosa, cantando una nana que su propia madre solía cantarle hacía décadas. Subió las escaleras lentamente, cada peldaño crujiendo bajo sus botas. El sonido lo guió hasta una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. A través de la rendija Esteban pudo ver luz de velas y el movimiento de sombra. Empujó la puerta completamente. Y allí estaba ella, una joven sentada en una mecedora junto a la ventana, con un bebé en cada brazo. La luz del atardecer entraba por detrás, creando un halo dorado alrededor de su figura. Era hermosa de una forma que Esteban no esperaba. No la belleza refinada de las damas de Madrid, sino algo más primitivo, más real. Cabello oscuro cayendo en ondas sobre sus hombros, piel bronceada por el sol, ojos color miel que lo miraron sin miedo cuando lo vieron en el umbral. Los bebés dejaron de llorar al sentir la presencia de un extraño. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Antes de continuar con esta historia de amor imposible, nacido entre las ruinas del dolor y la necesidad de redención, quisiera saber de dónde nos acompañan. Déjenme en los comentarios su país y ciudad. Me ayuda a conocer quiénes están del otro lado escuchando estos relatos que tanto disfruto compartir. La mujer no gritó, no corrió, simplemente se puso de pie con una gracia natural, sosteniendo a los 2 bebés contra su pecho como si fueran su única defensa contra el mundo. ¿Quién eres?, preguntó Esteban, encontrando finalmente su voz. Me llamo Clara, respondió ella con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Vivo aquí. Esta es mi casa. Acabo de comprarla. Lo sé. El notario me dijo que vendría alguien. Pensé que tendría más tiempo. ¿Tiempo para qué? Para irte. Clara negó con la cabeza. No tengo a dónde ir. Esteban debería haberla echado inmediatamente. Debería haber ido al pueblo, informado al alcalde, hecho que la sacaran legalmente. Pero algo en la forma en que sostenía a esos bebés
en la dignidad con que enfrentaba su mirada, lo detuvo. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? 6 meses, desde que nacieron los niños, y antes. Clara bajó la mirada. No tenía hogar. Esta casa estaba vacía. Nadie venía. Pensé que nadie se daría cuenta. Esteban se acercó lentamente, estudiándola. Ahora que estaba más cerca, podía ver las ojeras bajo sus ojos, la delgadez de sus muñecas, las manchas de leche en su vestido simple. Los bebés eran idénticos, 2 niños con el mismo cabello oscuro, los mismos ojos curiosos que ahora lo miraban sin comprensión. ¿Son tuyos?, preguntó, aunque la respuesta era obvia en la forma en que los sostenía. Sí. ¿Y el padre? Algo pasó por el rostro de Clara, una sombra de dolor tan profunda que Esteban la reconoció inmediatamente. Era el mismo dolor que él veía cada mañana en el espejo. No hay padre, dijo ella finalmente. Esteban entendió. Una mujer sola con 2 bebés bastardos. Por eso vivía escondida. Por eso el notario no había mencionado que la casa estaba ocupada. Probablemente el pueblo entero sabía que estaba aquí, pero preferían ignorarla, dejar que se las arreglara sola en lugar de enfrentar el escándalo de su existencia. Debería echarte, dijo Esteban, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que no lo haría. Lo sé, respondió Clara, levantando la barbilla con orgullo, pero te pido una semana para encontrar otro lugar, por favor. Esteban la miró durante un largo momento. Luego miró a los bebés, tan pequeños e inocentes, ajenos al mundo cruel que los esperaba afuera. Una semana, acordó finalmente, sin saber por qué. Pero te quedas en esta habitación. No quiero verte en el resto de la casa. Era una mentira, por supuesto. Incluso mientras lo decía, Esteban sabía que no podría ignorar su presencia. Ya era demasiado tarde para eso. Los primeros días fueron extraños. Esteban intentó establecer una rutina, desempacar sus pocas posesiones, explorar la propiedad, evitar el piso superior donde Clara vivía con los gemelos, pero era imposible no ser consciente de ella. Escuchaba sus pasos suaves en las tablas del suelo sobre su cabeza. Escuchaba el llanto de los bebés por la noche, luego su voz cantando para calmarlos. A veces la veía desde la ventana, caminando por el pequeño huerto detrás de la casa con un bebé en cada cadera, hablándole suavemente mientras revisaba las plantas. Había estado cuidando del lugar, se dio cuenta. El huerto no estaba descuidado como debería estar después de años de abandono. Había verduras creciendo, hierbas medicinales plantadas con cuidado. La casa misma, aunque polvorienta y con muebles cubiertos, estaba estructuralmente sólida. Clara había reparado goteras, había limpiado chimeneas, había mantenido vivo el lugar. Al tercer día, Esteban la encontró en la cocina. Había bajado en busca de agua y allí estaba ella, con los 2 bebés durmiendo en una cesta improvisada cerca del fuego, mientras ella amasaba pan con movimientos expertos. Perdón, dijo ella inmediatamente limpiándose las manos en el delantal. No pensé que bajarías tan temprano. Ya termino. Puedes quedarte, dijo Esteban, sorprendiéndose a sí mismo. Necesitas comer. Y ellos también. Clara lo miró con cautela. Ya hemos sobrevivido 6 meses. Podemos arreglárnoslas unos días más. ¿Con qué? No tienes provisiones. Tengo el huerto. Y hay un arroyo cerca donde pescar. En invierno también. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Clara apartó la mirada, volviendo a su masa con renovada intensidad. Esteban se acercó lentamente, observando cómo sus manos, pequeñas pero fuertes, trabajaban la masa. ¿Cómo? ¿Por qué estás sola? No tienes familia. Mi familia me echó cuando supieron que estaba embarazada. Dijeron que había traído vergüenza sobre ellos, que era una ramera. Clara pronunció la palabra sin emoción, como si ya la hubiera escuchado tantas veces que había perdido su poder. El padre de los niños prometió casarse conmigo, pero cuando supo que eran gemelos, huyó. Dijo que era una señal del diablo, 2 niños idénticos, que yo estaba maldita. Su voz se quebró apenas en la última palabra, una grieta en la armadura de indiferencia que había construido. Esteban sintió rabia hacia el hombre que la había abandonado, hacia la familia que la había echado, hacia un mundo que castigaba a las mujeres por pecados cometidos por 2, pero pagados solo por una. Puedes quedarte, dijo de repente, no solo una semana, quédate, tú y los niños. Clara lo miró con ojos muy abiertos. ¿Por qué? ¿Qué quieres a cambio? La pregunta lo golpeó como una bofetada. ¿Cuántas veces había tenido que hacerse esa pregunta?
¿Cuántos hombres le habían ofrecido ayuda esperando su cuerpo en pago? Nada, dijo firmemente. No quiero nada. Solo esta casa es demasiado grande para mí solo. Y tú la has mantenido viva. Sería una tontería echarte ahora. No era toda la verdad. La verdad era que en 3 días la presencia de Clara y los bebés había traído algo a esta casa muerta que Esteban no sabía que necesitaba. Sonidos de vida, propósito, una razón para levantarse además del vacío. No puedo pagarte renta, dijo Clara lentamente. No te estoy pidiendo renta. Te estoy ofreciendo un hogar. Tú mantienes la casa, cuidas del huerto. Yo proveeré lo que necesites del pueblo. Es un arreglo práctico. Clara estudió su rostro buscando el engaño, la trampa. Esteban se obligó a mantener su mirada abierta, honesta. Finalmente ella asintió. Está bien, pero si cambias de opinión, si decides que quieres que me vaya, solo tienes que decirlo. No causaré problemas. No voy a cambiar de opinión. Y no lo hizo. Pero lo que sí cambió fue todo lo demás. Los días se convirtieron en semanas y lentamente una rutina se estableció. Esteban comenzó a reparar las partes de la casa que necesitaban atención, trabajando con sus manos de una forma que nunca había hecho como oficial. Era trabajo físico, agotador, y lo agradecía. Lo mantenía demasiado cansado para pensar, para recordar. Clara cuidaba de la casa y de los niños con una eficiencia tranquila. Cocinaba comidas simples pero deliciosas con lo que Esteban traía del pueblo. Lavaba y remendaba su ropa sin que él lo pidiera. Mantenía el fuego encendido y las habitaciones limpias. Pero más que eso, su presencia llenaba el silencio. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran pensadas, inteligentes. Le hacía preguntas sobre su vida anterior que él respondía con evasiva. Ella no presionaba. Parecía entender que ambos tenían pasados de los que huían. Y los bebés. Dios, los bebés. Al principio Esteban los evitaba. El dolor de ver sus caritas inocentes era demasiado. Le recordaban al hijo que nunca conoció, que nunca sostendría. Pero era imposible vivir en la misma casa y no ser eventualmente arrastrado a su órbita. Se llamaban Mateo y Lucas. Clara los había nombrado así por los evangelistas, aunque admitió que no era particularmente religiosa. Simplemente le gustaban los nombres. Tenían 4 meses ahora, lo suficientemente grandes para sonreír, para hacer ruiditos de bebé que derretían algo en el pecho de Esteban cada vez que los escuchaba. Una tarde, mientras Clara preparaba la cena, uno de los gemelos comenzó a llorar inconsolablemente. Esteban podía escuchar a Clara intentando calmarlo mientras cocinaba, su voz cada vez más estresada. Sin pensarlo realmente, subió las escaleras y entró en la habitación. «Dame a uno», dijo extendiendo los brazos. Clara lo miró sorprendida. «¿Estás seguro?» «Dame a uno», repitió. Ella le pasó a Lucas, el que lloraba. Esteban lo sostuvo torpemente al principio. Había pasado tanto tiempo desde que había sostenido a un bebé, pero el peso pequeño y cálido contra su pecho despertó algo instintivo. Comenzó a mecerlo suavemente, murmurando palabras sin sentido. Para su sorpresa, Lucas se calmó. Abrió sus ojitos y miró a Esteban con curiosidad, una mano pequeña aferrándose a su dedo. Y en ese momento, algo dentro de Esteban se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Miró a Clara, que lo observaba desde la puerta con una expresión indescifrable. Había ternura en sus ojos y algo más. Algo que hizo que el corazón de Esteban latiera más rápido. «Eres bueno con él», dijo ella suavemente. «No sé lo que estoy haciendo. Nadie sabe. Solo lo intentamos y esperamos no arruinarlo demasiado». Esteban sonrió. Una sonrisa real que no había sentido en su rostro en 2 años. «Creo que lo estás haciendo bien». Clara se sonrojó apartando la mirada. Debería volver a la cocina antes de que se queme la cena, pero no se movió inmediatamente, y Esteban tampoco. Se quedaron así, él sosteniendo a Lucas, ella sosteniendo a Mateo, como si fueran una familia de verdad y no 2 extraños rotos compartiendo un espacio por necesidad. Esa noche algo cambió entre ellos. Una barrera había caído. Las semanas se convirtieron en meses. El verano dio paso al otoño, pintando las colinas de Castilla en tonos dorados y rojos. Esteban y Clara caían en una intimidad doméstica que era peligrosa en su normalidad. Cenaban juntos cada noche, compartiendo historias cuidadosamente editadas de sus vidas. Él le habló de sus años
años en el ejército, de lugares que había visto, de batallas que había luchado. Ella le habló de su infancia en un pueblo cercano, de su madre que había muerto cuando era joven, de su padre que se volvió a casar con una mujer que la odiaba. Los gemelos crecían, más despiertos cada día, sus personalidades comenzando a emerger. Mateo era tranquilo, observador, mientras que Lucas era más ruidoso, más demandante. Esteban se encontró esperando los momentos en que Clara le pedía ayuda, cuando podía sostener a uno de ellos, sentir su peso cálido, escuchar sus risitas, pero había tensión también, una conciencia creciente de Clara que Esteban no podía ignorar. La forma en que se movía por la casa, grácil incluso con un bebé en cada cadera, el sonido de su risa, raro pero hermoso, el olor a jabón y leche que emanaba de ella. Y por las noches, acostado solo en su habitación, Esteban se descubría pensando en ella de formas que no debería, imaginando cómo sería tocarla, besarla, desvestirla lentamente a la luz de las velas. Se odiaba a sí mismo por esos pensamientos. Leonor había muerto hacía apenas 2 años. No tenía derecho a desear a otra mujer, especialmente una que dependía de él para sobrevivir. Pero el deseo no obedecía a la razón. Crecía cada día una presión constante en su pecho que se volvía insoportable. Una noche de octubre, una tormenta golpeó las colinas con furia inusual. El viento aullaba, la lluvia golpeaba las ventanas como piedras. Esteban estaba en su estudio intentando leer a la luz de una lámpara cuando escuchó un golpe en su puerta. Clara entró, empapada a pesar de que solo había venido del piso superior. Sostuve a los bebés lo mejor que pude, pero mi techo tiene goteras. Está todo mojado. No sé qué hacer. Esteban se levantó inmediatamente. Tráelos aquí. Pueden dormir en mi habitación esta noche. Yo me quedaré en el estudio. No puedo echarte de tu propia cama. No estoy durmiendo de todas formas. Clara dudó, pero otra ráfaga de viento que hizo temblar las ventanas la decidió. Fue a buscar a los gemelos, que ya estaban dormidos milagrosamente a pesar del ruido de la tormenta. Esteban la ayudó a instalarlos en su cama, rodeados de almohadas para evitar que rodaran. Luego la miró. Estás temblando. Deberías cambiarte esa ropa mojada. No tengo nada seco. Todo está mojado arriba. Sin pensar, Esteban fue a su armario y sacó una de sus camisas. Es demasiado grande, pero al menos estará seca. Se la ofreció y cuando Clara la tomó, sus dedos se rozaron. Fue solo un momento, pero fue como si una chispa eléctrica pasara entre ellos. Ambos se quedaron inmóviles, mirándose, conscientes de repente de lo cerca que estaban, de lo solos que estaban, excepto por 2 bebés durmiendo. Debería irme, dijo Esteban, pero su voz sonaba ronca. Espera, dijo Clara, no quiero estar sola. La tormenta me asusta. Era una mentira. Esteban podía verlo en sus ojos. Clara no tenía miedo de la tormenta. Tenía miedo de esto, de lo que colgaba en el aire entre ellos, inevitable y aterrador. Está bien, dijo Esteban, me quedaré hasta que te duermas. Clara asintió y se giró, esperando que él saliera para cambiarse, pero no lo hizo. En cambio, comenzó a desabotonarse el vestido mojado allí mismo, lentamente, sus dedos temblando no por el frío, sino por algo completamente diferente. Esteban debería haber salido, debería haber cerrado los ojos, pero no pudo. Observó cómo el vestido caía al suelo, revelando su camisola delgada, también húmeda, pegándose a cada curva de su cuerpo. Vio la palidez de su piel, la forma de sus pechos, la curva de su cintura. Clara se puso su camisa, que le llegaba hasta medio muslo, y se giró para mirarlo. Sus ojos se encontraron, y en ese momento ambos supieron que ya no había vuelta atrás. Esteban, susurró ella. Él cerró la distancia entre ellos en 2 pasos. La tomó en sus brazos, y ella se derritió contra él como si siempre hubiera pertenecido allí. No hubo palabras, no hacían falta. Sus labios se encontraron con una desesperación que hablaba de meses de deseo reprimido, de soledad compartida, de necesidad mutua. La besó como si ella fuera aire y él se estuviera ahogando. Sus manos recorrieron su cuerpo, sintiendo cada curva a través de la tela delgada de su camisa. Clara gimió contra su boca, sus propias manos tirando de su camisa, necesitando sentir su piel. La habitación, jadeó Esteban. Los niños. La siguiente, respondió Clara, y lo guió por la puerta hacia la habitación.
habitación de al lado, la que había estado vacía todo este tiempo. Allí, a la luz intermitente de los relámpagos, se desnudaron el uno al otro con manos temblorosas. Esteban memorizó cada centímetro de piel revelada, las curvas que había imaginado durante meses, pero que eran infinitamente más hermosas en realidad. Las marcas en su vientre, donde los gemelos habían crecido, la plenitud de sus pechos pesados con leche, la suavidad de su piel interior de sus muslos. Clara también lo exploraba, sus manos recorriendo su pecho, trazando las cicatrices de batalla que marcaban su cuerpo. Cada una tiene una historia, murmuró. Te las contaré todas, prometió Esteban, pero no ahora. Ahora solo quiero sentirte. La llevó a la cama, colocándola debajo de él con cuidado, como si fuera algo precioso que pudiera romperse. Besó su cuello, su clavícula, el valle entre sus pechos. Cuando su boca encontró su pezón, Clara arqueó la espalda, un gemido escapando de sus labios. Esteban exploró cada parte de ella con boca y manos, aprendiendo qué la hacía suspirar, qué la hacía temblar. Cuando finalmente se posicionó entre sus piernas, cuando la miró a los ojos, buscando consentimiento, ella asintió. Por favor, susurró, te necesito. Y entonces la llenó. Y fue como volver a casa después de estar perdido durante años. Se movieron juntos, encontrando un ritmo que era perfecto, antiguo, nuevo. Clara lo envolvió con piernas y brazos, aferrándose a él como si temiera que desapareciera. No era solo sexo, era conexión, comprensión. Dos almas rotas encontrando consuelo en la única forma que sabían cómo. Era Esteban permitiéndose sentir de nuevo, permitiéndose desear, permitiéndose vivir. Era Clara siendo vista, siendo valorada, siendo algo más que una madre soltera vergonzosa. Cuando llegaron juntos, fue con nombres susurrados y promesas que ninguno de los dos estaba seguro de poder cumplir, pero que necesitaban hacer de todas formas. Después, yaciendo en los brazos del otro, escuchando a la tormenta afuera gradualmente calmarse, Clara habló. ¿Qué hemos hecho? Lo que necesitábamos hacer, respondió Esteban, besando su frente. El pueblo, si se enteran, no tiene por qué enterarse. Pero incluso mientras lo decía, ambos sabían que era solo cuestión de tiempo. Los meses siguientes fueron los más felices que Esteban había conocido en años y los más aterradores. Durante el día mantenían una fachada de propiedad. Clara era la ama de llaves, él el señor de la casa. Pero por las noches, después de que los gemelos dormían, se encontraban en esa habitación que se había convertido en su santuario secreto. Allí hacían el amor con una pasión que no disminuía, sino que crecía cada vez. Esteban aprendió su cuerpo como un mapa. Sabía exactamente dónde tocarla para hacerla gritar su nombre, cómo usar su boca para llevarla al borde una y otra vez. Clara era igualmente curiosa, explorándolo con una audacia que lo sorprendía y deleitaba. Pero era más que lo físico. Hablaban durante horas en la oscuridad, compartiendo cosas que nunca habían compartido con nadie. Esteban finalmente le habló de Leonor, del hijo que nunca conoció, de la culpa que lo carcomía por no haber estado allí. Clara lloró por él, lo sostuvo mientras él lloraba por primera vez desde la muerte de su esposa. Ella le habló del padre de los gemelos, un hombre de buena familia que la había cortejado con promesas de matrimonio, que la había seducido con palabras dulces y que había huido en cuanto supo del embarazo. Le habló de la vergüenza de ser rechazada por su propia familia, de dar a luz sola en un establo abandonado, sosteniendo a 2 bebés recién nacidos y sin saber cómo iba a mantenerlos con vida. Te amo, le dijo Esteban una noche, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Clara se quedó inmóvil en sus brazos. No puedes, soy una campesina, una mujer arruinada. Tú eres un caballero, eres la mujer que me devolvió la vida. Eso es lo que eres. Y los gemelos no son tuyos, son míos ahora. Los he cuidado, los he visto crecer, son míos tanto como si los hubiera engendrado yo mismo. Clara lo besó con una ternura que partía el corazón. Yo también te amo. Pero el amor no es suficiente, Esteban. El mundo no nos dejará estar juntos. Entonces nos iremos. Iremos a América, a un lugar donde nadie nos conozca.
seremos una familia. Era un sueño hermoso y por un momento ambos se permitieron creerlo. Pero los sueños se rompen fácilmente en el mundo real. Un día de primavera, casi un año después de que Esteban hubiera llegado a la casa, recibió una visita. Era su antiguo comandante del ejército, acompañado de 2 oficiales. Esteban, dijo el comandante, su rostro serio, hay rumores sobre ti y una mujer que vive aquí contigo. Tengo un ama de llaves, dijo Esteban cuidadosamente. ¿Qué tiene eso de extraño? Una ama de llaves soltera con 2 bebés bastardos. Los aldeanos hablan, Esteban. Dicen que viven en pecado, que duermes con ella. Lo que hago en mi propia casa es asunto mío, no cuando afecta el honor del ejército. Eres un oficial retirado, pero aún llevas el nombre. No puedes vivir públicamente con una ramera. No es una ramera, dijo Esteban con voz peligrosamente baja. Entonces cásate con ella. Hazla respetable. O déjala ir. Esteban sintió rabia hervir en su pecho. ¿O qué? O te obligaremos a hacerlo. Hay leyes sobre corrupción moral. Podemos hacer que la arresten, que le quiten a los niños. Te obligaremos a elegir entre tu honor y ella. Era una amenaza clara, y Esteban sabía que no era vacía. Había visto lo que le hacían a las mujeres como Clara. Las encerraban en instituciones, les quitaban a sus hijos, las dejaban morir en condiciones deplorables. Después de que los oficiales se fueran, Esteban encontró a Clara en el huerto, con los gemelos jugando en una manta a sus pies. Ella lo miró y supo inmediatamente que algo estaba mal. ¿Qué pasó? Esteban se lo dijo todo. Mientras hablaba, vio la esperanza morir en los ojos de Clara, reemplazada por una resignación dolorosa. Entonces me iré, dijo ella simplemente. Esta noche. Tomaré a los niños y me iré antes de que puedan arrestarme. No, dijo Esteban firmemente. Eso no va a pasar. ¿Qué otra opción hay? Esteban tomó sus manos arrodillándose frente a ella en el pasto. Cásate conmigo, no por obligación o para callar rumores. Cásate conmigo porque te amo, porque no puedo imaginar mi vida sin ti y los gemelos, porque quiero hacerlo oficial ante Dios y los hombres. Clara lo miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Serás un paria. La sociedad nunca nos aceptará. Ya soy un paria. Un viudo que no puede superar la muerte de su esposa. Un oficial que abandonó su carrera. Me da igual lo que piense la sociedad. Solo me importas tú. Y los niños no son tuyos por sangre. Son míos por amor. Y eso es más fuerte que la sangre. Clara se lanzó a sus brazos sollozando. Sí, me casaré contigo. Se casaron una semana después en una ceremonia pequeña en la capilla del pueblo. Los aldeanos murmuraron como era de esperarse. Algunos se escandalizaron de que un hombre de la posición de Esteban se casara con una mujer como Clara. Pero otros, los que habían visto cómo Esteban había cambiado desde que llegó a las colinas, cómo Clara lo había salvado de su propia oscuridad, entendieron. La ceremonia fue simple. Clara llevaba un vestido blanco que Esteban había comprado para ella, su cabello suelto y adornado con flores silvestres. Los gemelos estaban allí, vestidos con sus mejores ropas, sostenidos por la esposa del alcalde que había accedido a ayudar. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, cuando Esteban besó a su esposa frente a todos, sintió algo que no había sentido en años. Paz, propósito, un futuro que valía la pena vivir. Esa noche, en su habitación ahora compartida oficialmente, hicieron el amor con una nueva intensidad. Ya no había culpa, no había secreto, era su derecho, su privilegio, su alegría. Te amo, susurró Esteban mientras se movía dentro de ella. Cada día te amaré más. Y yo a ti, respondió Clara, sus uñas clavándose en su espalda mientras el placer los consumía a ambos. Los años siguientes no fueron fáciles. La sociedad de Madrid los rechazó completamente. La familia de Esteban cortó todo contacto, pero en su pequeña casa en las colinas de Castilla eran felices. Los gemelos crecieron fuertes y sanos, llamando a Esteban papá sin saber que no era su padre biológico, y eventualmente tuvieron más hijos, llenando la casa de risa y amor. Esteban nunca olvidó a Leonor o al hijo que perdió, pero aprendió que el corazón humano tiene espacio para múltiples amores, que sanar no significa
significa olvidar. Y Clara, que había llegado a esa casa sin nada excepto 2 bebés y un futuro incierto, encontró en Esteban no solo un salvador, sino un compañero verdadero, alguien que la veía no como una mujer arruinada, sino como la persona compleja y hermosa que era. Habían venido a esa casa abandonada huyendo del dolor y juntos la habían llenado de vida. Si esta historia te ha tocado, si has sentido la fuerza del amor que supera el escándalo y redime el pasado, déjame un comentario con tu país y ciudad. Quiero saber desde dónde me escuchas y qué tipo de historias quieres oír a continuación.